El lagrangiano es una herramienta matemática que nos permite modelar sistemas dinámicos. En particular, nos permite modelar el movimiento de un sistema de múltiples partículas en un intervalo de tiempo. Y ese movimiento es tal que esta integral que aparece aquí, la integral del lagrangiano, L, que es una función no lineal de Q y de Q punto es la derivada en el tiempo de Q son las coordenadas articulares, se denomina, que es lo que hemos visto anteriormente, que las coordenadas articulares pueden ser rotacionales o pueden ser prismáticas, que corresponden al movimiento angular de una articulación rotacional o el desplazamiento lineal de una articulación prismática. Entonces, en ese vector Q se contienen todas estas variables articulares y en Q punto sus derivadas en el tiempo, o sus velocidades, si lo quieren ver así también. Entonces, la integral del lagrangiano es esta función S. Y esta función L dice que esta integral tiene un valor estacionario, o sea, es acotado, para el movimiento recorrido entre T1 y T2 de ese robot serial, y ese valor es mínimo, tiene el valor, el principio de acción mínima. Entonces Q y Q puntos son vectores NRN que corresponden a la posición y velocidad articulares, y L se conoce como el lagrangiano. Ese lagrangiano se calcula como la diferencia entre la energía cinética total del sistema total y P es la energía potencial total, esta diferencia que está aquí. A eso se le denomina lagrangiano, que tiene esta propiedad que es su integral en intervalo de tiempo T1, T2 de una trayectoria es mínima, ¿no? Tiene un valor acotado mínimo. Con esta variable se puede modelar entonces de forma sistemática la dinámica de sistemas mecánicos de cuerpos rígidos. Por ejemplo, los robots industriales, aunque no está limitado al modelamiento dinámico de robots industriales, sino que a cualquier sistema mecánico de cuerpos rígidos. Este resultado que está aquí no lo vamos a demostrar, sino que simplemente lo vamos a aplicar. Supongo que lo han visto los que cursaron la asignatura dinámica de procesos industriales. Así que este es un resultado, como les digo, que vamos a aplicar, que vamos a aplicar a robots seriales en particular. Entonces, la dinámica rotacional y translacional de cada componente del sistema, aquí fíjense que hay un subíndice I, que corresponde al elemento del vector Q. Es un sistema de ecuaciones escalares que relaciona la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad articular iésima con el torque iésimo, que es la entrada que provoca el movimiento. Esta es una derivada en el tiempo del lagrangiano con respecto a las velocidades, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición articular, más la derivada parcial de R con respecto a las velocidades, que esto corresponde al roce, a las fuerzas de roce. Pero me interesa que tengan claro que es un sistema de ecuaciones donde el vector Q este es el vector que es en Rn, tiene componentes Q1 hasta Q sub n. El cada Q sub i corresponde a la posición articular ya sea rotacional o translacional, y obviamente el vector Q punto es la derivada, por lo tanto sus componentes son Q1 punto hasta Q sub n punto. Entonces en esta ecuación que está aquí, la ecuación 29, por cada componente de estos vectores Q y Q punto, por eso tiene el subíndice I va de 1 a n, I va de 1 a n,
es entonces un sistema de ecuaciones. Estas ecuaciones están acopladas entre sí, no son independientes. Entonces R es la función disipativa de Rayleigh y tau sub i son los torques o fuerzas. Fíjense que aunque uno está acostumbrado a que tau sea una variable asociada a torque, a movimiento rotacional, en realidad ese es un vector de torque generalizado, se llama. Así que el torque tau tiene componentes, claro, tau 1 a tau sub n, pero podría ser una fuerza. O sea, podría ser que por aquí la componente 3 tenga una articulación prismática, por lo cual el movimiento longitudinal es debido a una fuerza. Entonces, uno de estos torques que aparece aquí en realidad podría ser una fuerza para provocar un movimiento translacional. Los que provocan movimiento rotacional son torques, y los que provocan movimientos translacionales son fuerzas. Entonces, por ejemplo, aquí podría haber una FJ, una fuerza. Entonces, por eso al torque este que está aquí se le llama torque generalizado. En realidad agrupa tanto torques como fuerzas aplicadas para obtener los movimientos rotacionales o translacionales. Q es el vector de coordenadas generalizada, igual, aquí los Q sub i, algunos podrían ser ángulos y en otros casos podrían ser longitudes. O sea, aquí este vector Q no tiene dimensiones homogéneas, sino que en un caso una componente podría tener componentes medidas en radianes y otras componentes medidas en metros. Sería un vector de coordenadas generalizadas porque contiene rotaciones y traslaciones. Bueno, ese sistema de ecuaciones que está aquí, el que se genera con esta relación de Euler-Lagrange, se puede agrupar en esta nueva ecuación, una ecuación diferencial de segundo orden en Q, aquí sí que es vectorial, que tiene a M como la matriz de inercia, B como el vector de fuerzas centrípetas y de Coriolis, F el vector de fricción, y G el vector gravitacional. Y tau, como decía recién, es el vector de torque generalizado que contiene torque y fuerza centrada, que son los que provocan el movimiento. Ahora, fíjense que esta ecuación es de segundo orden, en Q. Pero no quiere decir que el sistema tenga que ser de segundo orden, depende del número de articulaciones. Si un robot tiene 5 articulaciones, esta ecuación que está aquí va a ser, las dimensiones de M van a depender del número de articulaciones que tenga el robot. Vamos a dar un ejemplo más adelante para que quede más claro. ¿Cómo se llega de esta expresión que está aquí, de la ecuación 29, a la ecuación de acá? Bueno, se cumple lo siguiente, que la energía cinética es un medio de Q punto transpuesto por M por Q punto. Esta ecuación, que ustedes aquí la ven así un poco extraña, es una generalización de la energía cinética como ustedes la conocen escalar. La energía cinética para un cuerpo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero aquí está escrito en forma vectorial, porque aquí tienen las velocidades Q punto, y aquí tiene nuevamente las velocidades, así que el producto de Q punto transpuesto por Q punto son las velocidades articulares al cuadrado. Y M es la matriz de inercia que corresponde precisamente a la masa. Bueno, es una expresión que contiene la masa de cada componente de este sistema multicuerpo. Entonces, esto es como la masa generalizada, por decirlo así, aunque se conoce como la matriz de inercia, y que se obtiene entonces, ya sea por esta expresión que está aquí,
que dice que la energía cinética total es un medio de Q punto transpuesto por la matriz de inercias por Q punto, o directamente a través del lagrangiano. Si uno iguala términos, también se puede obtener que reemplazando, ¿cierto? Aplicando 29, igualando los términos con la ecuación 30, igualando esta ecuación con el desarrollo de esta de aquí, tomando en cuenta que EK es la energía cinética y que P es la energía potencial, entonces uno llega a que el vector gravitacional es la derivada parcial de la energía potencial con respecto a Q. Acuérdense que depende de la masa y de la posición, la energía potencial. Por lo tanto, el vector gravitacional va a tener componentes de masa. Si uno deriva la energía potencial con respecto a la posición, por ejemplo, pensando que la energía cinética es la energía potencial de un cuerpo a una altura h respecto a un nivel de referencia es mgh, por lo tanto, si uno deriva esa expresión con respecto a h, va a obtener mg. Por lo tanto, g es el vector gravitacional que va a depender de la masa y de la aceleración de gravedad. Estos son, como les digo, son resultados genéricos o generalizados para sistemas multicuerpos. Y B es una expresión menos habitual, menos conocida. Este vector de fuerzas de Coriolis es la derivada de m por Q punto menos la derivada de la energía cinética con respecto a Q. Estas dos ecuaciones resultan de la igualación del lagrangiano con la ecuación esta que está aquí, que se conoce como la ecuación vectorial de Newton-Euler. Si uno despeja m, la masa por la aceleración, ¿cierto? Va a ser igual al torque de entrada, menos el roce, menos estas fuerzas de Coriolis, que son la interacción entre las distintas componentes. O sea, cuando uno tiene un movimiento rotacional combinado con un movimiento traslacional, uno afecta al otro. El que el cuerpo se mueva rotacionalmente afecta también al movimiento traslacional, y el movimiento traslacional también afecta al movimiento rotacional. Entonces, este vector que está aquí da cuenta de esas interacciones. Y esas interacciones entonces se pueden obtener con esta expresión que está aquí. Si uno tiene la matriz de inercia y tiene los vectores definidos de velocidad y tiene la energía cinética, entonces uno puede obtener el D a partir de esta expresión, el G a partir de esta otra, y la masa la puedo obtener a partir de esta igualdad que está acá, la matriz de inercia. Entonces, esta metodología es bien interesante porque nos permite modelar la dinámica de cuerpos rígidos, la dinámica directa, que es la que nos dice que si yo aplico una fuerza o un torque generalizado, voy a conseguir que el robot mueva sus articulaciones, dependiendo de su posición en el espacio, su masa, sus dimensiones físicas. Por lo tanto, de ir de un punto a otro le va a tomar un tiempo, y dependiendo del sistema podría ser que se mantenga en ese punto final o que se mantenga oscilando o cualquier otra cosa dependiendo de la estructura y de la composición de este robot articulado. Es distinto a la cinemática que vimos en la clase pasada, porque la cinemática no toma en cuenta el tiempo. Aquí, si ustedes se fijan, las ecuaciones de Euler-Lagrange y la ecuación de Newton-Euler toman en cuenta el tiempo, son ecuaciones no lineales dinámicas. Por lo tanto, si uno aplica un escalón de torque, uno va a obtener un movimiento Q en el tiempo, y si el sistema es estable, entonces va a llegar a un valor final, al valor estacionario. Si uno aplica eso a esta ecuación, debería obtener finalmente que esta componente es en estado estacionario es 0, el Q punto también es 0, y el Q punto aquí es 0, entonces vamos a tener lo que quede
esta igualdad en estado estacionario se debe cumplir. Eso nos va a decir a qué posición debería llegar el robot cuando yo aplico un cierto torque generalizado. Entonces, estas herramientas son las que nosotros vamos a usar para modelar sistemas de robótica industrial del tipo serial. Fíjense acá que el V también se puede escribir como esta expresión que está acá. Esta ecuación que está aquí es la misma que vimos recién, esta V de Q finiciana, este V depende, lo que está entre paréntesis es el argumento, es un vector que depende del vector de posición y el vector de velocidad. Y es el producto de la derivada con el tiempo de la matriz de inercia por las velocidades articulares menos la derivada parcial de la energía cinética con respecto a las posiciones articulares. Teniendo esa ecuación en mente, se puede obtener que esa misma expresión B es el producto de la derivada de m en el tiempo por las velocidades menos un medio por la derivada de la energía cinética. Aquí reemplacé la energía cinética. Aquí está la energía cinética. La energía cinética es un medio de Q punto por m por Q punto no. Entonces un medio queda afuera, que es la derivada de Q punto transpuesto por m, con derivada parcial respecto a la posición por Q punto. Entonces, si se fijan, uno puede factorizar por Q punto y dejarlo fuera, y va a quedar entonces esta, ahora ya no un vector, sino que una matriz, este Vm. Esta matriz Vm entonces va a ser igual a m, la derivada de la matriz de inercia, la derivada en el tiempo, menos un medio de esta expresión, que es la derivada parcial de Q punto transpuesto por m con respecto a la posición. Entonces con eso la ecuación de Newton-Euler, o la dinámica directa que también se conoce, también se puede expresar de esta manera: m por q2 puntos, b sub m, ahora tiene este subíndice, esta otra vez no tenía subíndice, más b sub m por q, o sea, en función de q y q punto, por q punto, más f de q punto, más g igual. Entonces ahora queda más claro de que en estado estacionario este vector de aceleraciones es cero, el vector de velocidad es cero en estado estacionario. Así que nos va a quedar que en equilibrio se debe cumplir de que el torque debe ser igual a la fricción más la gravedad. Un ejemplo para aterrizar todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos aquí el ejemplo, igual que en el caso de la energía, o sea, la cinemática directa, aquí lo estamos ahora analizando desde el punto de vista dinámico. ¿Cuánto tiempo le toma a esta masa que está aquí desplazarse de un punto a otro, tanto longitudinalmente como rotacionalmente? Si yo quiero llevar esa masa desde un punto inicial a un punto final. Entonces, para analizar la dinámica del movimiento, tenemos que calcular la energía cinética. Y aquí la energía cinética entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. V es la velocidad de la masa suspendida en este extremo del eslabón, donde se cumple que la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad en x. Si uno descompone esto aquí en componentes x e y, voy a dibujar aquí el sistema de ejes coordenados, suponiendo que lo tomamos con respecto a al origen en la base. Entonces tendríamos aquí un par de ejes coordenados. Este sería x y este de acá sería y. Entonces, con respecto a este marco de referencia, que tiene origen aquí en la base, la velocidad
va a ser igual a la velocidad que uno observe en el eje, la componente de la velocidad con que se mueve esa masa a lo largo del eje X, la velocidad X punto al cuadrado, más la velocidad con que esa masa se desplace a lo largo del eje Y punto al cuadrado, y eso la resultante va a ser igual a la velocidad del cuerpo en el plano, donde X es igual a R coseno de teta, el Y es el R seno de teta si ponemos el origen acá arriba. O sea, aquí en este caso particular del ejemplo, en general uno puede poner el origen donde más le convenga. En este ejemplo aquí, si consideramos que el eje redefinimos nuestro eje X aquí con origen en el... Acuérdense que este eslabón rígido tiene dimensión L fija. Y uno podría... Es fácil pasar de un caso a otro, sumando ese offset solamente. Pero para el caso en que uno redefina bueno, aquí defina el origen del marco de referencia por conveniencia, el origen aquí, en este punto. Entonces tendríamos que la componente horizontal de la posición de la masa M va a ser igual a R, que es variable. R, acuérdense que es una articulación prismática, así que la posición, la componente X es R coseno de teta, y la componente Y de la posición es R por seno de teta. Entonces resulta que la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si hacemos el desarrollo, nos va a dar R punto al cuadrado más R cuadrado por teta punto al cuadrado. Entonces, la energía cinética en función de las coordenadas articulares R y teta no es tan trivial, no llegar y sumar por componentes, sino que aquí hay una interacción. Entonces aquí ahí está, que está buscando el Q, ¿no? Está la definición de Q. Acá está Q, ¿cuál es la definición de Q que se toma en este caso? Q es el vector de coordenadas articulares, cuya primera componente es la rotación y la segunda componente es la traslación. Entonces, Q es el vector de coordenadas articulares, en este caso son dos, y tenemos entonces que la energía cinética de esta masa que está siendo desplazada por esta articulación traslacional y rotada por la articulación rotacional que está en este origen, resulta ser esta expresión que está acá. La podemos demostrar, ¿eh? Vamos a poner aquí. Demostremos esa expresión. Aquí entonces está la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y queremos obtener la velocidad al cuadrado en función de las coordenadas articulares. Y para el caso del ejemplo, entonces tenemos que la componente X de la velocidad
va a estar dado por la derivada de r coseno de teta, y la componente i de la velocidad va a estar dado por la derivada en el tiempo de la componente i, r seno de teta. X punto, la derivada con respecto al tiempo de x, entonces nos quedaría el producto de dos variables, nos queda r punto por coseno de teta, dejando teta constante, más r dejando r constante, y derivando con respecto a teta nos queda menos seno de teta por teta punto. Lo mismo para i punto. Después elevamos al cuadrado, tenemos el cuadrado de un binomio en cada caso, y nos da este desarrollo. Lo mismo para i punto al cuadrado. Así que al sumar x punto al cuadrado más i punto al cuadrado, nos da esta expresión r punto al cuadrado más r cuadrado por teta punto al cuadrado. Así que finalmente podemos obtener que la energía cinética se puede expresar en términos de las coordenadas articulares del robot, en este caso un robot RP. Así que tiene coordenadas Q definidas, en este caso como la primera coordenada como teta y la segunda como R. Y entonces hay que asociar correctamente que la primera componente es teta y la segunda componente es R, con lo cual la energía cinética queda un medio de la masa por el resultado que tenemos acá abajo, que es r punto al cuadrado más r cuadrado por teta punto al cuadrado. Así que expresado en términos de las coordenadas articulares, la energía cinética queda de esta manera: un medio de la masa, q2 punto al cuadrado, más q2 por q1 punto al cuadrado. Aquí faltó un cuadrado. Ahí falta un cuadrado, un exponente en Q2. Q2 al cuadrado y R al cuadrado por Q1 punto al cuadrado. Profe, una pregunta. ¿Sí? En este caso, ¿la masa de los eslabones es despreciable? ¿Qué pasa si tienen masa? Sí, se considera que la masa está concentrada en el punto final, en donde está el elemento final. Ya. Una Gracias. suposición para simplificar las ecuaciones. El modelado, si fuese más preciso, tendría que considerar que la masa está distribuida, o que deberíamos considerar el centro de gravedad de cada eslabón. Este ratón me juega una pasada aquí. ¿Dónde está? Aquí. Uno en rigor debería considerar el centro de masa del eslabón, que en el centro de masa va a ir variando si es un eslabón translacional, más la masa del elemento final. La validez del modelo obviamente va a estar limitada por las suposiciones o por las simplificaciones que uno haga. Pero cuando nosotros hagamos control, se supone que el controlador tiene una robustez para tolerar, bueno, simplemente en el caso real, para tolerar ciertas variaciones o ciertas diferencias del sistema real con respecto al modelo. Entonces los modelos, como todos los modelos, son idealizaciones, y en este caso idealizaciones y más simplificaciones, que nos permiten tener un diseño nominal ideal. Y cuando uno aplica este diseño nominal ideal a un sistema real, confía en que el controlador tiene ciertas propiedades de robustez que hacen que el controlador también se pueda aplicar a modelos que no son exactamente iguales a la realidad. Y en la práctica es así, o sea, cuando ustedes hacen un diseño de cualquier controlador, siempre lo hacen en base a un diseño nominal.
Y la realidad suele ser distinta. O sea, es la regla general de que la realidad nunca se comporta como un modelo. Los modelos son abstracciones idealizadas, pero que hasta el momento son las herramientas que uno cuenta para hacer diseños bastante acertados, y que si uno además a esos diseños le agrega estas componentes de robustez, hay técnicas de diseño de controladores robustos, donde uno toma en cuenta que la masa en realidad no es la masa ideal, sino que es la masa más o menos un 3%. Que la longitud de este eslabón o que la inercia de este eslabón no es J, sino que es J más un 5%, o más o menos 5%. Y uno hace el diseño para el peor caso, uno va a tener un controlador robusto que va a poder satisfacer los requerimientos de control para el peor caso incluso. Entonces, esa es la filosofía que uno emplea habitualmente, puesto que la realidad siempre va a ser distinta al modelo. Por muy concienzudo que uno sea en agregarle todos los efectos conocidos, siempre habrá algún efecto que uno no conoce o que subestima. Pero un buen punto, ¿eh? Siempre tengan en cuenta eso, de que uno trabaja con modelos, pero los modelos tienen validez limitada. Y a la hora de implementarlo, uno tiene que luchar con todas esas consideraciones, o con todas esas simplificaciones que uno hizo en la etapa de diseño. Pero afortunadamente, como les digo, las técnicas de control han demostrado ser aptas para trabajar con esas incertidumbres y errores de modelado. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, ahora calculemos la energía potencial. Recién calculamos la energía cinética total de este robot RP, que tiene una articulación rotacional y una articulación prismática. Ahora calculemos la energía potencial. La energía potencial es más simple porque es mgh a la altura a la que se encuentra. Y aquí sí que se consideró de que está con respecto al origen acá abajo. Entonces, para el cálculo de energía potencial consideramos que el origen está acá abajo. Tenemos aquí el eje X nuevamente, acá tenemos el eje Y y nuestro origen. Aquí tenemos el X, aquí tenemos el eje Y y tenemos nuestro origen. Por lo tanto, si tenemos el origen acá abajo, la altura a la que se encuentra la masa va a ser igual a la componente vertical del movimiento rotacional de este robot articulado, más esta base constante L. Entonces sería mg r seno θ más L. Podría ser aquí nuestro H. Bien, entonces con esos dos resultados, la energía potencial más la energía cinética total, estamos en condiciones de aplicar el lagrangiano. Entonces el lagrangiano va a ser la diferencia entre la energía cinética total menos la energía potencial total. Y nos va a dar este resultado que está acá. Dice que la matriz de inercia va a estar dada por esta matriz de 2×2. El Bm, que es nuestra matriz de fuerza de interacción, coriólisis, va a estar dado por esta otra matriz. El vector de gravitación va a estar dado por mg r coseno de θ y mg seno de θ, con lo cual esta va a ser nuestra representación de Newton por hilo.
Vamos a hacer el cálculo, la demostración, digamos, de este desarrollo. Es bastante simple, pero hay que hacerlo para ir tomando confianza en la aplicación de Euler-Lagrange. Para este caso, entonces, el lagrangiano L, que es un escalar que depende de las componentes de Q y de Q punto, de las posiciones y las velocidades particulares, es igual a la diferencia entre la energía cinética total menos la energía potencial total. Y que para este caso particular del robot RP, robot plano RP, es igual a 1/2 de la masa por R punto al cuadrado más R cuadrado por Z punto al cuadrado menos mg por R de la teta más L, que es la constante de la base, la altura a la cual se encuentra la base. Entonces, si lo ponemos en función de las coordenadas articulares, como decía hace un rato, tenemos que esto es igual a 1/2 de la masa por Q2 punto al cuadrado más Q2 al cuadrado por Q1 punto al cuadrado más Q2. Es usual en robótica usar abreviaciones. Por ejemplo, para no andar escribiendo siempre seno de teta, uno pone seno con S y el número de la articulación. Entonces aquí tendríamos que teta es la primera articulación, entonces uno diría que es el seno de Q1 más L. Es una cuestión de nomenclatura. Entonces SI es igual a el seno de Q sub I. Esa es la nomenclatura. QI es la articulación. Y en este caso, como había dicho recién también, Q, el vector, tiene componentes Q1, Q2, donde Q1 es Z y Q2 es Z. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando tenemos un robot articulado de 6 articulaciones, van a tener una pizarra llena de muchas cosas, entonces hay que tratar de reducir la nomenclatura. No es un invento mío, es un invento de la comunidad robótica. Entonces, tenemos Lagrangiano y ahora tenemos que aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Cómo era la ecuación de Euler-Lagrange? La podemos revisar. Y dice que la derivada en el tiempo de la derivada parcial de L con respecto a las velocidades articulares menos la derivada parcial de L con respecto a la posición articular. Aquí no tenemos roce, vamos a considerar este caso sin roce, así que lo vamos a dejar sin el término de Rayleigh, pero obviamente se puede incluir, no es complicado. Pero para iniciar vamos a considerar que no hay roce. Y esto entonces sería igual al al torque de entrada y exit, donde el torque generalizado es igual a, en este caso, tenemos que θ es la primera componente, por lo tanto hay un torque que produce el movimiento rotacional y hay un desplazamiento longitudinal R, por lo tanto la segunda componente debería estar dada por una fuerza. Entonces el torque generalizado tau tiene componentes tau 1 y tau 2, donde tau 1, y aquí viene siempre la confusión, es tau 1
y aunque se le llama tau 2, en realidad es una fuerza. Este vector, igual que en el caso de las componentes articulares, no tiene unidades homogéneas. El vector Q tiene radianes para la primera articulación y tiene metros para la segunda. Y el torque generalizado tiene torque para la primera articulación y tiene Newton, Newton metro para la primera y Newton para la segunda. Bien, dicho eso, entonces podemos ahora calcular para cada una de las articulaciones lo que resulta de la aplicación de la ecuación de Euler-Lagrange. Tenemos que derivar L con respecto a Q1 punto. Entonces tenemos que de L con respecto a Q1 punto, teniendo en cuenta que L es ese resultado que está ahí arriba, vemos que solamente hay un término que tiene Q1 punto. Así que derivamos, todos los demás van a ser 0, no dependen de Q1 punto. El único que depende de Q1 punto es 1/2 de la masa por Q2 al cuadrado. Entonces nos queda, al derivar, nos queda 2 veces. Y el con 1/2 se va, entonces nos queda M por Q2 al cuadrado por Q1 punto. Estamos derivando con respecto a Q1 punto. Como está al cuadrado, queda 2 veces Q1 punto. Y ese 2 se cancela con el 1/2 que está al comienzo. Y no hay más, todas las demás no hay Q1 punto. Ahora tenemos que calcular dl, la derivada lagrangiano con respecto a Q2 puntos. Nuevamente, el único término, hay uno solo que tiene Q2 puntos, y el 1/2 se va a cancelar con el cuadrado, entonces queda M por Q2 puntos. Después tengo que calcular la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las posiciones articulares. Entonces ahora con respecto a Q1, y también tenemos que hacerlo con respecto a Q2. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de L con respecto a Q1? No tenemos. No hay ninguno que dependa de Q1. Todos dependen de Q1 punto al cuadrado o Q2. Entonces, esto hay que hacer. Y para el caso con respecto a Q2, hay un solo término, que es menos mg seno de teta 1. Ah, perdón. Ven, aquí me traicionó la nomenclatura. Aquí tenemos seno de teta Q1, seno de teta, eso es Q1, así que este de aquí no es 0. La nomenclatura, no es 0. Aquí tenemos Q1. Entonces, la derivada de L con respecto a Q1 nos va a quedar menos m g, Q2 es constante, dejamos Q2 constante, por lo tanto nos queda la derivada de seno, que es coseno de teta 1. Lo mismo aquí, entonces nos damos que C sub I es coseno de sub I. Bueno, por ahorrar, ahí casi no considero este término, pero aquí está. Entonces es menos mg q2 por la derivada de seno de teta 1, o seno de q1, cuya derivada con respecto a q1 es coseno de q1. Ahora con respecto a q2, el único término que tiene q2, aquí hay este y este, hay dos términos. Así que tenemos que calcular y nos quedaría 1/2 de la masa. El 1/2 se cancela con el 2 que está ahí, entonces lo podemos eliminar inmediatamente. Nos queda la masa
por Q1 punto al cuadrado por Q2. La derivada del lagrangiano con respecto a Q2. Y también nos queda menos mg seno de teta 1. Tal cual. Ahí está. Menos mg seno de teta 1. El derivado con respecto a Q2, pero 1. Bien. Ahí tenemos entonces los elementos básicos para aplicar esta ecuación y obtener, digamos, el sistema de ecuaciones a partir de lagrangiano. Veamos entonces ahora cómo se obtiene cada una de estas ecuaciones. Dice que hay que derivar con respecto al tiempo el lagrangiano, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q1 punto. Derivamos entonces con respecto al tiempo. La masa es constante y lo que es variable es Q2 y Q1. Entonces, al derivar con respecto al tiempo, vamos a derivar la derivada de un producto, nos va a quedar m para igual a 1. Entonces, para igual a 1, nos va a quedar m. La derivada del producto. Entonces dejamos constante 1, nos va a quedar Q2 al cuadrado Q1 2 puntos más m por Q1 punto por la derivada con respecto al tiempo de Q2 al cuadrado. Va a ser igual a 2Q2 por Q2 puntos. Menos la derivada parcial de L con respecto a Q1. Ya lo tenemos. Como tiene un signo menos, va a quedar más mg Q2 por el coseno de teta 1 igual a tau. Listo. Para igual 2 ahora, nos queda la derivada con respecto al tiempo del lagrangiano con respecto a la velocidad articular 2. Y eso es mq2 puntos. Entonces nos queda aquí mq2 2 puntos menos la derivada del lagrangiano con respecto a la posición articular 2. Entonces, como tenemos un menos, vamos a aprovechar de cancelar el menos de mg seno de teta 1 y nos va a quedar más mg seno de teta 1 menos m 1 punto al cuadrado por Q2. Y eso va a ser igual a la fuerza. Entonces aquí se ve que el lagrangiano nos da cuenta del acoplamiento que hay. Porque uno podría haber hecho, o intentado, digamos, aplicar una ecuación de Newton para el desplazamiento longitudinal en Q1, en Q2, perdón, en R. Uno podría haber dicho, voy a ver la fuerza aplicada, que es la que hace que se desplace esta articulación translacional. Entonces aplico Newton y digo que la masa por la aceleración es igual a la fuerza menos el roce o las fuerzas que se pongan, que en este caso sería la componente de la gravedad según el ángulo. Pero eso los da directamente, en este caso los acoplamientos, los da el lagrangiano.
Lo mismo para el balance de torque, si uno quiere, en la componente 1, uno diría que el torque neto va a ser igual a la inercia por la segunda derivada de la posición rotacional, que está aquí, igual al torque menos los roces, menos el torque debido a la gravedad. Pero aquí ya está implícito, está resuelto, digamos, el problema de los acoplamientos, de las interacciones entre los movimientos rotacionales y traslacionales. Así que es una herramienta súper poderosa para hacer este tipo de descripciones de movimiento, de cuerpos rígidos. Está limitado a cuerpos rígidos, pero es bastante útil, aun cuando esté limitado. Bien, entonces ahora que tenemos estas dos ecuaciones, para igual a 1 y para igual a 2, tenemos que pasarlas a la forma del lagrangiano, perdón, la forma de Newton-Euler. La forma de Newton-Euler, si nos acordamos, lo voy a anotar acá arriba, dice que tenemos que encontrar la matriz M por Q2 puntos más B, vamos a poner M por Q punto. Dijimos que no hay roce para este ejemplo, pero sí está la gravedad y es igual al torque. Entonces, estas dos ecuaciones que están acá se pueden resumir en esta ecuación vectorial que está acá. ¿Por qué la hacemos? Porque es súper conveniente para MATLAB, sobre todo. En MATLAB uno MATLAB hace muy fácil el trabajo con matrices y vectores. Por lo tanto, es súper útil que uno represente la dinámica de esta forma vectorial que está acá arriba. Entonces, veamos a ver si nos alcanza la pantalla para obtener la matriz M, la matriz de M, el vector G. El torque ya lo tenemos, el torque aquí es tau y F. Veamos a ver si tendría que borrar. Sí, voy a borrar una parte de la pantalla. Vamos a dejar un resultado por ahí. Y voy a borrar aquí, por ejemplo. Ya, entonces a ver si nos alcanza aquí. Diría que M, dijimos que es una matriz, entonces, y uno ya sabe que como Q tiene dos dimensiones, por lo tanto, M también tiene dos. Entonces vamos a dibujar aquí una matriz en blanco y la vamos a ir rellenando. Entonces, la primera componente de Q2 puntos que está acá arriba es Q1, dos puntos, aceleración articular Q1 y la aceleración articular Q2. Más otra matriz multiplicada por Q punto. Y las componentes de Q punto son la velocidad articular 1 y la velocidad articular 2. Más un vector, que es el vector gravitacional, y esto tiene que ser igual a torque y fuerza. Y ahí tenemos la expresión matizada. Vamos rellenando. Entonces tenemos que ver que para la i igual a 1 tenemos aquí Q2 puntos. Entonces nos va a quedar m por Q al cuadrado, Q2 al cuadrado. Eso más los términos que tengan Q1 puntos. Y aquí siempre hay dos opciones, es dejar Q1 punto o dejar Q2 puntos.
vamos a dejar en términos de Q2 puntos. Entonces nos va a quedar 0 por Q1 puntos. Porque creo que así lo tengo en la diapositiva, aunque la diapositiva parece que no está actualizada. Vamos a ver 0 por Q1 puntos más Q1 puntos por 2Q2. Entonces ponemos aquí 2 Q1 puntos, Q2 multiplicado por Q2 puntos, nos da este término que está acá. Y ubican acá, tenemos Q2 puntos, entonces por eso está en la segunda componente. Nos queda 2 Q1 punto por Q2. Y el último término es este que está acá. El último término que nos queda aquí es mg Q2 por coseno 1, coseno teta 1. Entonces aquí nos queda mg Q2 coseno teta 1. Ahí tenemos entonces la primera ecuación. Y tenemos 0 acá por Q2 puntos. En esta primera ecuación no hay ningún término que tenga Q2 puntos. Para igual 2 sería la segunda fila. Y nos va a quedar m por Q2 puntos. ¿Sí? Nos va a quedar 0 por Q1, 2 puntos, porque no depende. Y nos va a quedar la matriz de m. Ahora tenemos Q1 punto al cuadrado, por lo tanto nos va a quedar menos m Q1 Q2. Menos m Q1 Q2. Q1 punto por Q2. Pues ahí nos quedaría el término menos m Q1 punto al cuadrado por Q2. Y 0 porque no tiene más con Q2 puntos. Entonces damos el 0 acá. Y abajo nos queda mg seno de teta 1. Y ahí tenemos entonces la matriz de inercia. La matriz de inercia cambia con la posición angular. Tenemos que el vector de fuerza de Coriolis depende de la velocidad y la posición. Aquí depende de 2 veces Q1 punto por Q2 y acá de menos m por Q1 punto por Q2. Pero dependen de Q1 punto y Q2 punto tal como está factorizado. Y aquí el término gravitacional, este de aquí es mg seno de teta 1 y este de acá es mg Q2 por coseno de teta 1. Ahí está el resultado igual al que está en la diapositiva, que es la demostración. Ahí está la demostración completa. Obviamente habría que reemplazar donde dice Q2, habría que reemplazarlo por R, donde dice Q1 hay que reemplazarlo por θ y respetar donde estén las derivadas correspondientes. Bien, con eso entonces completamos la demostración de el uso del lagrangiano para este robot RP.